Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo, y que tiene que ver con uno de los actores turcos más codiciados del momento, Can Yaman. Prepárense porque vamos a desvelar algo que ha mantenido expectante a muchos, las revelaciones de la mamá de Can Yaman sobre su relación con la también actriz Demet Özdemir. Si son fans de estas dos estrellas o simplemente les encanta el drama y los secretos del mundo de la fama, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos la información más fresca y emocionante del entretenimiento. ¡Vamos allá! Todos sabemos que Can Yaman ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y por supuesto su impresionante físico. Pero detrás de cada gran estrella, siempre hay una figura fundamental, una persona que lo ha visto crecer y que en muchos casos, conoce los detalles más íntimos de su vida, su madre. Y en el caso de Can, su madre, Gulden Yaman, ha decidido hablar, y sus palabras han causado un verdadero revuelo, especialmente cuando se trata de su relación con Demet Özdemir, su colega y, según muchos rumores, es pareja. Durante un tiempo Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda en Turquía. Sus químicas en pantalla eran innegables en la serie Erkenci, y esa chispa traspasó la pantalla, desatando un torrente de rumores sobre una posible relación sentimental en la vida real. Las redes sociales se llenaron de fotos de ellos juntos, de miradas cómplices y de gestos que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Era la pareja perfecta, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción como en la realidad. Y claro, cuando dos personas tan populares y atractivas se dejan ver juntas, es inevitable que la prensa y los fans empiecen a especular. Las primeras pistas de que algo más que una amistad podría estar ocurriendo surgieron cuando se les vio juntos en varios eventos, y sus interacciones en redes sociales se volvieron más frecuentes y, para algunos, más reveladoras. Se hablaba de viajes, de cenas románticas, de gestos de cariño. Básicamente todo apuntaba a que estaban viviendo un romance. La relación parecía sólida, y muchos esperaban que dieran un paso más allá, que formalizaran su noviazgo ante el público. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. De repente las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales se enfriaron, y la prensa comenzó a hablar de una posible ruptura. Las razones de esta separación nunca quedaron del todo claras, y como siempre surgieron todo tipo de teorías, incompatibilidad de caracteres, diferencias en planes futuros, presiones mediáticas. La lista de especulaciones era larga. Y es aquí donde entra en juego la figura de Gulden Yaman, la madre de Can. Durante mucho tiempo, Gulden se mantuvo al margen de los comentarios sobre la vida amorosa de su hijo. Era una madre orgullosa, que apoyaba a Can en su carrera, pero que prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, parece que la presión mediática y las constantes preguntas sobre Demet Özdemir la llevaron a romper su silencio. La revelación que ha captado la atención de todos vino en una entrevista donde Gulden Yaman habló abiertamente sobre su opinión acerca de Demet Özdemir, y sobre lo que ella pensaba de la relación de su hijo con la actriz. Lo que Gulden Yaman ha revelado ha sido interpretado de diversas maneras, pero la mayoría coincide en que sus palabras transmiten una cierta reserva, incluso una decepción, respecto a la relación pasada de Can con Demet. No se trata de ataques directos, sino de comentarios más sutiles, pero cargados de significado. Por ejemplo, se rumorea que Gulden habría comentado que, si bien Demet le parece una chica muy trabajadora y talentosa, nunca sintió que fuera la persona adecuada para su hijo en ese momento. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo, y es natural que tenga ciertas expectativas sobre la pareja ideal para él. Y las palabras de Gulden sugieren que, para ella, Demet Özdemir no cumplía con esas expectativas. Imaginen la situación: tu hijo, un actor joven y exitoso, se involucra con una compañera de trabajo que también está en la cima de su carrera. La prensa los persigue, los fans los adoran, y tú como madre observas desde la barrera. Gulden Yaman, al parecer, vio algo que no le convenció del todo. Podrían ser diferencias en sus personalidades, en sus aspiraciones, o quizás simplemente no sintió esa conexión profunda que ella desearía para su hijo. No es raro que los padres tengan una visión particular de la pareja ideal para sus hijos,
basada en años de conocerlos, de saber sus fortalezas y debilidades. Y las declaraciones de Gulden parecen indicar que ella tenía dudas sobre la compatibilidad a largo plazo de Khan y Demet. Lo más intrigante de estas revelaciones es cómo Gulden describe la actitud de Demet hacia Khan. Algunos informes sugieren que la madre de Khan habría insinuado que Demet no siempre fue tan amable o respetuosa como se esperaba, o que quizás la relación se basaba más en el interés profesional que en el sentimiento genuino. Estas son afirmaciones fuertes, que de ser ciertas, darían un giro completo a la imagen pública que se tenía de la pareja. Se hablaba de una relación idílica, de amor verdadero, y ahora, con las palabras de la madre, se abre la puerta a la posibilidad de que hubiera tensiones ocultas, o incluso dinámicas de poder poco saludables. Es importante recordar que estas son las percepciones de una madre. Las relaciones son complejas, y cada uno vive las cosas desde su perspectiva. Lo que para una persona puede ser un gesto normal, para otra puede ser interpretado de otra manera. Sin embargo, el hecho de que Gulden Yaman, una figura que normalmente se mantiene discreta, haya decidido compartir estas opiniones, le da un peso considerable. No son simples rumores de pasillo, sino declaraciones directas de una persona cercana a Khan. Y esto, por supuesto, ha reavivado el debate entre los fans. Por un lado, están los que defienden a Demet Özdemir, argumentando que es una profesional dedicada y una persona de gran calidad humana, y que la madre de Khan está siendo injusta o exagerada. Por otro lado, están los que dan credibilidad a las palabras de Gulden, pensando que ella, como madre, conoce mejor a su hijo y sabe lo que es bueno para él. Es una división típica en el mundo del fandom, donde las opiniones pueden ser muy apasionadas y las lealtades muy fuertes. Lo que sí es indiscutible es que estas revelaciones añaden una capa de profundidad a la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ya no se trata solo de una ruptura más en Hollywood. Ahora tenemos la perspectiva de la madre, que ofrece un vistazo a las dinámicas familiares y personales que podrían haber influido en el desenlace de esta relación. Además, la figura de Gulden Yaman se ha convertido, de la noche a la mañana, en un personaje de interés mediático. Su opinión sobre la vida amorosa de su hijo es ahora objeto de análisis y debate. Esto nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los guiones, hay personas reales con sus propias emociones, sus propias preocupaciones y sus propias opiniones sobre las decisiones de sus seres queridos. Y cuando esas personas son madres, su instinto protector y su deseo de ver a sus hijos felices pueden llevarlas a expresar pensamientos que, aunque bien intencionados, pueden ser interpretados de muchas maneras. Otro punto interesante a considerar es el momento en que estas declaraciones han salido a la luz. Khan Yaman está en un momento de su carrera en el que está expandiendo sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y consolidándose como una estrella global. En este contexto, cualquier declaración sobre su vida personal, y especialmente sobre relaciones pasadas con otras figuras importantes del medio, tiene un potencial enorme para generar titulares y mantenerlo en el centro de la atención mediática. Quizás Gulden Yaman sintió que era el momento adecuado para hablar, para aclarar o para expresar su punto de vista, antes de que los rumores se descontrolen o se distorsionen aún más. Es fascinante ver cómo la opinión de una madre puede influir en la percepción pública de una relación, especialmente cuando se trata de celebridades. La figura materna tiene un peso simbólico muy fuerte y cuando habla, muchos tienden a escuchar y a considerar sus palabras. En este caso, Gulden Yaman ha elegido hablar, y sus palabras están teniendo un impacto significativo en la narrativa que rodea a Khan Yaman y Demet Özdemir. Personalmente creo que es importante recordar que cada relación es única, y las razones de una ruptura son a menudo multifacéticas. Las declaraciones de Gulden Yaman ofrecen una perspectiva valiosa, pero no debemos olvidar que son solo una pieza del rompecabezas. Demet Özdemir también tiene su propia historia, sus propias experiencias, y seguramente tiene sus propias razones para lo que ocurrió. La clave está en intentar entender todas las facetas de la historia, sin dejarnos llevar por una sola versión. Y para los fans de Khan Yaman, estas revelaciones pueden ser un momento para reflexionar sobre la persona detrás del personaje público. Ver que su madre tiene un rol activo en su vida, que se preocupa por su bienestar y que no duda en expresar su opinión, nos humaniza aún más a nuestras estrellas favoritas. Nos recuerda que por muy famosos que sean, siguen siendo hijos con madres que los aman y los aconsejan. En resumen, la mamá de Khan Yaman, Gulden Yaman, ha roto su silencio sobre la relación de su hijo con Demet Özdemir.
Sus declaraciones han generado un gran revuelo, sugiriendo que Demet no fue la pareja ideal para Khan en su momento, y dejando entrever ciertas reservas sobre su comportamiento o la dinámica de la relación. Esto ha reavivado el debate entre los fans y ha añadido una nueva capa de intriga a la ya conocida historia de esta pareja de actores. Es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y que las opiniones de quienes están más cerca de los protagonistas pueden tener un impacto significativo en la percepción pública. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este intrigante análisis sobre las revelaciones de la mamá de Can Yaman. Ha sido un tema realmente interesante para desgranar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Gulden Yaman tiene razón? ¿Qué piensan de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y todos los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.